Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, He compartido con varios compañeros la curiosidad de esta entrevista porque, bueno, va sobre el tema de las constelaciones familiares y me apetecía mucho entrevistar a alguien que, pues, que conociera un poquito sobre el tema. Sobre todo porque parece que está emergiendo mucho esta idea o incluso, no sé si decir, poniéndose de moda el tema de las constelaciones familiares. Te conozco hace unos cuantos añitos ya porque compartimos en un grupo, en un círculo de hombres, en un grupo de encuentros y me hace especial ilusión compartir contigo. ¿Qué te parece si, bueno, tú mismo nos cuentas un poquito quién es Raúl y, bueno, a qué se dedica? Gracias por invitarme, José. Eh, para mí también es bastante emotivo y especial este momento. ¿Quién es Raúl? ¿Quién soy? Bueno, pues soy hijo, soy nieto, soy pareja, soy padre, mm, soy hermano, soy sobrino, soy tío, soy todos esos lugares. Soy amigo, soy compañero y soy psicólogo. Eh, Llevo ejerciendo la psicología desde hace 25 años. La base de la formación fue desde la terapia cognitivo-conductual. He pasado también por terapias contextuales y, y fue hace 13 años cuando entré en contacto con la terapia gestal. Ujú, Eh, el enfoque psicoterapéutico desde la gestal es el enfoque que a mí a nivel personal y a nivel profesional pues más me ha servido. Y bueno, antes estabas hablando de las constelaciones. Fue en el 2022 cuando tuve el lujo de formarme en constelaciones familiares internacionales con Carlo Pernué. Acabamos el año pasado y, y para mí también ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hubo un tiempo, José, que me dedicaba más a hacer mucho esfuerzo en ver cómo la persona, o sea, en darle la solución a la persona, en tratar de hacerme cargo de algo que realmente no me tocaba, entonces me sobrecargaba, me saturaba, me quemaba y en realidad pues estaba sosteniendo un peso, pues eso que no me correspondía y, y bueno, lo que vengo haciendo es eh, mirar a la persona, no enfocarme tanto en las palabras, porque si solo escucho las palabras creo que en realidad sería una falta de respeto hacia la persona que tengo enfrente. Y trato de mirar a la persona también con cómo se expresa con su cuerpo eh, y acompañarla desde los recursos que tiene, porque no vamos a poner unos recursos de los que la persona no dispone. En ese sentido, la terapia gestal me ha ayudado mucho a cultivar pues también esa actitud de estar presente eh, y también las constelaciones familiares, ujú, porque ambas se centran en la experiencia directa, en lo vivencial, en el contacto con el presente y ambas son totalmente fenomenológicas. ujú. Si alguien nos está escuchando y está sintiendo curiosidad sobre esto, este mundo de las constelaciones terapéuticas, ¿qué le podríamos decir que es una constelación? ¿Qué son las constelaciones terapéuticas? Constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son un tipo de ayuda, son una forma especial de relación, donde, bueno, pues se trabaja en grupo o individualmente. El trabajo en grupo lo que tiene es que eh, permite ver a través de una constelación cómo está haciendo la persona, cómo se repiten pautas, sentimientos que siempre tenemos, pensamientos que tenemos, actuaciones que siempre hacemos, que de alguna manera la familia necesita mirar porque no ha podido
asimilar, no ha podido integrar, no lo ha podido elaborar. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a través de una especie de trance hipnótico ligero, que, que la constelación en sí pues tiene ese efecto, donde la persona tiene la posibilidad de poner fuera aquello que lleva dentro. Es decir, de alguna manera muestra un contexto familiar interno que, del que está participando, que lo lleva dentro, y al mostrarlo ya está surgiendo la posibilidad de que se ponga en contacto con eso que está viendo, con eso que está sucediendo. Quizás pueda estar repitiendo patrones que ni siquiera le pertenecen, sino que pertenecen a miembros de su sistema y que igual son personas que ni siquiera ha conocido. Y ponerlo fuera le da la posibilidad de elegir, de decidir qué puede hacer con eso y qué quiere hacer con eso. ¿Qué es lo que hace diferente a las constelaciones familiares de otra forma de ayuda? Yo creo que no se fija tanto en una causa lineal o en una explicación profunda, sino que se centra en ver cómo se relacionan las diferentes partes del sistema, qué patrones, qué pautas se están repitiendo y bueno, y cómo se organiza, cómo reacciona el sistema familiar en su conjunto. Entonces, yo creo que esta es la diferencia básica. Ujú. Me llamó la atención algo que dijiste, Raúl. Em, y al final es un trabajo con la familia interna, ¿no? Con la representación interna que uno hace de la propia familia, por lo que entendí de que me decías. Ya no es tanto algo que tenga que ver con la conciencia individual, sino que son aspectos eh, que operan más allá de algo que uno pueda controlar. Eh, digamos que son como fuerzas eh, ocultas que uno no controla, es algo como mucho más amplio. Ujú. Entonces, en ese sentido, no es solamente la proyección que la persona puede hacer, lo que lleva dentro, sino es algo que es difícil de comprender desde el punto de vista lógico tal cual estamos Mm. acostumbrados, ¿no? Por eso decías que puede que incluso esté repitiendo patrones de alguien que no ha conocido de la familia, ¿no? ¿Cómo surgen las constelaciones? ¿Quién crea esta forma de acompañar y acercarse al ser humano para aliviar estos patrones que repetimos, estos sentimientos que repetimos? Pues las constelaciones tienen su origen en el trabajo de Bert Hellinger, un terapeuta alemán que a lo largo de su trayectoria fue integrando distintas influencias. Entonces, desde el psicoanálisis, la terapia gestal, eh, hasta la terapia familiar sistémica. Y estuvo como misionero en Sudáfrica y entró en contacto con prácticas ancestrales africanas que marcaron profundamente su manera de ver el vínculo humano, Ujú, ¿no? Entonces, desde ese paradigma sistémico, eh, es algo que va más allá del trabajo con la historia personal individual, sino que es algo mucho más amplio que supuso un cambio de paradigma a la hora de abordar o de acompañar al sufrimiento humano. E influencias, eh, muchas, las que acabo de comentar, eh, de la teoría general de sistemas, ¿no? El pensamiento sistémico parte de ahí, de la teoría general de sistemas. Eso fue llevado a psicoterapia con referentes como Murray Bowen, como Salvador Minuchin, como Virginia Satir. También se nutre de la escuela de Palo Alto en algunos aspectos, con eh, Gregory Bateson o Paul Watzlawick como exponentes que se centraban en la comunicación y en los patrones de interacción, más allá de aspectos individuales. ujú. Trato de resumir un poco porque son muchas las influencias
pero me gustaría exponer un poco por encima, ¿no? Cómo desde este concepto en la familia es un sistema con propiedades propias, que como decía va más allá de lo individual y que en ese sentido también está la influencia de la cibernética de segundo orden, ¿no? Donde los miembros no son solamente la suma de ellos, donde la familia no se explica por la suma de los miembros, ¿no? Y, y la cibernética de segundo orden, referentes como Humberto Maturana, hablaban del papel, que el terapeuta no tiene un papel observador, sino que forma parte activa del proceso. Entonces, en ese sentido, en las constelaciones, mm, esa actitud fenomenológica de estar presente y acompañar en lo que va surgiendo en cada momento, pues es algo que rescató Hellinger de todas estas influencias, ¿no? Y por supuesto, Milton Erickson. Milton Erickson, psiquiatra pionero de la hipnosis clínica, que en su trabajo siempre fue muy respetuoso con sus pacientes y trabajaba desde lo simbólico y lo vivencial y desde los recursos que tenía la persona, ¿no? Ujú, Entonces fue alguien muy creativo porque eh, en ningún momento dio la misma indicación para cada uno de los pacientes, sino que fue completamente distinta. En ese sentido es algo muy interesante que cogen las constelaciones también, ¿no? Esa creatividad no es sota, caballo y rey, y esto es así. Es, estar con la actitud todo el tiempo fenomenológica y, y acompañando lo que va surgiendo. Moreno es otro de los referentes, como creador del psicodrama, como esa puesta en escena sirve para que la persona pueda hacer algo con eso y transformarlo, ¿no? En general, yo creo que el paradigma sistémico es muy útil, como ha dicho muchas veces Carlos Bernués, la metáfora de la caja negra, ¿no? Donde no es necesario abrir la caja y analizar lo que hay dentro, sino observar los inputs y outputs, ¿no? Las entradas y salidas, para poder también ver qué hay y transformar, ¿no? ujú. La importancia, por lo que comentas también, del trabajo del propio terapeuta que está acompañando en una constelación, ¿no? Ahí cuando me suelen preguntar por constelaciones, difícilmente recomiendo porque me parece algo extremadamente complejo y serio, donde las personas deberían tener como un pensamiento crítico a la hora de elegir bien cuándo y dónde van a hacer una constelación, ¿no? Pero basándonos en esto que acabo de compartir, Raúl, ¿por qué alguien iría a una constelación? Es decir, ¿qué tipo de dificultades pueden aparecer o sufrimientos o dolores en una persona para que vaya a una constelación? En las constelaciones realmente se trata cualquier problema que sea susceptible de abordarse en terapia. Cualquier problema que se pueda abordar en una relación humana. Y entonces, bueno, esto va desde relaciones de pareja, relaciones entre padres e hijos, aspectos emocionales, Ujú, temas económicos, temas de salud. Cuando, por ejemplo, hay una persona que va con un problema de salud, lo primero que hay que hacer es preguntarle si ya ha ido al médico. Eh, y cuando una persona va con un problema económico, pues ese trabajo lo va a hacer mejor un economista. Entonces, lo que se hace en las constelaciones es ver qué pautas se están repitiendo, cómo está participando la persona para sentirse miembro de la familia. Todas esas pautas que se repiten, cuando pensamos de la misma manera, cuando sentimos que hay algo que tenemos un sentimiento que permanece en el tiempo, que hagamos lo que hagamos parece que no encontramos una solución y que pues nos encontramos siempre con una dificultad de pareja, una dificultad a nivel laboral. Bueno, en este sentido, las constelaciones ayudan mucho desde ahí, ¿no? Eh, Porque como decía antes, poner fuera lo que está dentro.
como algunas especies hablabas de la familia como sistema, de la familia como más que la suma de cada uno de los miembros de la familia, y también como un mantenimiento de pertenencia, ¿no? Mantener lealtades que a veces no somos del todo conscientes que están funcionando para poder pertenecer, ¿no? Seguir perteneciendo a algo tan importante como la familia. Sí, en ese sentido eh, es algo que va más allá de lo que podemos controlar desde un plano consciente. Eh, Porque tenemos una historia familiar, hay muchas personas que han estado antes y estamos aquí gracias a que otros han estado antes, ¿no? Y con todos los aciertos y con todos los errores, con todo eso, y gracias a eso también estamos aquí. Sí. ¿Cómo funciona una constelación, Raúl? ¿Qué se encuentra en una persona que va a constelar? Porque también he compartido contigo a veces que veo que pues ahora se constela con muchas cosas, con elementos, al final parece más una dinámica proyectiva muchas veces, ¿no? Sobre elementos, pero una constelación familiar en la que tú te has formado con referentes que vienen a través de Hellinger, ¿no? ¿Cómo funciona esa constelación? ¿Cómo funcionaría? Normalmente, yo en mi caso lo llevo más a la práctica de la consulta individual, ¿no? Pero normalmente en un trabajo en grupo, es un grupo de personas que están en círculo y de entre las personas que asisten, se pregunta quién quiere trabajar. Y entonces, Carlos lo que suele hacer es, de entre las personas que levantan la mano, sentir en el cuerpo, si elijo a esta persona, cuántos más se van a beneficiar. Porque la constelación no es solamente para la persona que lo hace. La constelación también son temas que nos tocan de una u otra manera a todos y todas las personas que estamos, pues también lo podemos vivir y lo podemos sentir, ¿no? Ese campo colectivo. Entonces, la persona define el problema, el objetivo que quiere trabajar, el objetivo sería el problema que la trae a ese lugar, a ese espacio, y suele ser muy bueno porque ahorra tiempo y esfuerzo si la persona puede indicar cuál sería una buena solución para ella, qué le gustaría conseguir. Entonces, se hace una entrevista donde se valora un poco cuál es el contexto del problema, que puede ser normalmente a nivel familiar, pero también puede ser con organizaciones, empresas. Eh, y a nivel familiar, pues se eligen las personas que tienen que ver con el problema, el contexto del problema según lo está contando la persona. Entonces se eligen representantes, la persona elige representantes que colocan el espacio según siente que está la relación. Y los representantes en silencio se dejan sentir. Es un trabajo corporal. Se dejan sentir, entran en contacto con lo que están experimentando y empieza a haber movimientos. ¿Mm? Esos movimientos lo que permiten es ver la posibilidad de si quizás puede haber algún excluido en la familia o qué orden se está estableciendo, si es necesario introducir algo para que el orden cambie y muestre eh, también una imagen de solución, porque cuando se detecta el patrón que se repite que ayuda a que se siga sosteniendo el problema, se interrumpe esa pauta, se modifican, se introducen cambios que permitan ver eh, una imagen de solución. Entonces, en ese sentido, es acompañar a la persona a que pueda contactar a que pueda decidir, a que pueda contactar con el presente, a que pueda mirar hacia adelante sintiendo que pertenece. Ujú. Eh, ¿Qué tiene que ver?
Sí. Ujú. ¿Qué tiene que ver, Raúl? Hablábamos antes de lealtades, lealtades invisibles a la familia. ¿Qué tiene que ver las constelaciones con el inconsciente colectivo? Si tiene que ver algo con ese lado más, quizá espiritualidad compartida, conciencia compartida. Eh, yo creo que tanto las constelaciones como el inconsciente colectivo se centran en aspectos que están fuera de la conciencia individual. ¿M? Entonces, la diferencia estaría en que en las constelaciones eh, lo que se mira es las dinámicas familiares, ¿no? Una red familiar concreta, las dinámicas que se producen y cómo se transmiten los patrones de generación en generación. El inconsciente colectivo del que hablaba Jung hace más bien referencia a patrones universales que él llamó arquetipos. Eh, en cuanto a la espiritualidad, mm, me gusta mucho algo que le escuché en varias ocasiones decir a Carlos Bernués, que, que él durante la constelación está todo el rato cuestionando lo que se vive en la constelación y que en ese sentido es escéptico y que en ese sentido la fe es un problema. Entonces, contaba, eh, en más de una ocasión lo escuché decir que hablaba de la versión de Hellinger del hijo pródigo. En la versión de Hellinger del hijo pródigo, bueno, pues después de pecar se va a otro país, consigue un trabajo como porquerizo y se encuentra con otro hijo pródigo. Entonces le dice, me arrepiento de lo que he hecho, regresaré y le pediré perdón a mi padre. Y el otro le dice, bueno, está bien, yo decido quedarme aquí, arreglármela en esta tierra, conseguir una buena mujer, casarme y hacer algo con lo que me pasó. Entonces Hellinger habla todo el tiempo de esa otra fe, de, de la fe en las personas y de aceptar el mundo tal cual es. Aunque en las constelaciones se habla de alma y de espíritu, no es algo para nada espiritual ni esotérico. Lo que pasa es que ocurren cosas que están lejos de la comprensión, ¿no? Que está lejos de la lógica tal cual la entendemos en el día a día. Eh, Supera nuestros límites de comprensión, pero para nada es algo espiritual o esotérico. Y en ese sentido, también Carlos eh, hablaba de que cuando alguien habla del alma y trata de cosificarla, entonces sí que entramos en el mercado de lo esotérico. Y, y un maestro tibetano budista, Trungpa, que hablaba del materialismo espiritual, precisamente hacía referencia a esto, ¿no? Al acumular experiencias. Y en ese sentido, bueno, quien hace muchas constelaciones es como si quisiera poseer algo y lo único que consigue es separar su yo de sus experiencias. Qué bonito, ¿no? Em, Hay un concepto que me gusta mucho, que me gustaría compartir contigo y que me desarrollaras un poco. ¿De qué va o en qué consiste los órdenes del amor que se habla en las constelaciones? Los órdenes del amor son la base del trabajo de Hellinger, ¿no? Él habló de que para que el amor fluyera de forma sana, necesitaba de cierto orden, necesitaba de un orden. Entonces, si no es así, el amor es ciego, el amor es eh, invasivo y el amor puede ser dañino si no se respeta el lugar de cada miembro del sistema. Entonces, es el fundamento de su trabajo, es el gran aporte, ¿no? Eh, Porque el amor no es algo que se ciña a un sentimiento entre dos personas, no es algo que tenga que ver con una relación de pareja o con el amor de padres a hijos. Hay una razón mucho más profunda para eso, porque
como hablábamos antes, no, hay fuerzas que uno no controla, ¿no? Que están fuera de, y que en ese sentido uno no puede eh, elegir cuál es el destino de los hijos, ni tampoco cuál va a ser el resultado de una pareja, porque hay algo que actúa que está mucho más allá, que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes beneficios también de las constelaciones. Eh, es una experiencia corporal y podemos llegar a sentir profundamente quiénes somos y cómo estamos aquí, lo que también hablábamos antes, ¿no? A través de nuestra historia familiar, también de nuestra sociedad, nuestra cultura y también la vida misma. Eh, entonces, esta es la base fundamental. Si no hay un orden, el amor no fluye de forma sana. ¿Qué puede llevarse una persona? Es decir, ¿cuál es la transformación que se puede llevar una persona más a largo plazo después de asistir a una constelación? ¿A una o a varias? Entiendo que he participado en alguna constelación. Para mí fue revelador como escéptico número uno de ese tipo de experiencia, encuentro, terapia, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Pero fue el primer acercamiento a mirar algo, mi familia, de forma distinta y me abrió un campo de autoconocimiento enorme. Tengo una gran experiencia de la constelación y quizá por percibir y por sentir lo que se vivió allí, soy muy respetuoso con compartir, ¿no? Con compartir y sobre todo con cómo elegir a quién constelar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede llevar una persona para sí misma a largo plazo después de participar en una constelación? Bueno, en ese sentido, me gustaría nombrar dos aspectos. Hiciste una puntualización ahora, ¿no? Una o varias. Eh, ¿Qué se puede llevar una persona? Creo que no hay una relación directa, una conexión directa entre lo que la persona hace, ¿no? Y que después suceda esto y hable con esto con esta persona y sucede esta otra cosa. No, no hay una conexión directa, no hay una, una causa, una causalidad en las acciones, sino que la persona se lleva una imagen que le impacta y de alguna manera expresa un resultado. Entonces, ese resultado puede pasar el tiempo y cuando empieza a hablar de cambios que ha experimentado, de efectos que ha sentido, no encuentra una conexión directa con la constelación. Sin embargo, suele repetir frases, esto es bastante frecuente, las mismas frases que dijo cuando estaba en la constelación. Eh, con respecto a la puntualización que hacías antes, ¿no? Una o varias. Yo creo que en ese sentido sí que es interesante puntualizar lo de varias, porque en el sentido del que hablamos antes también del materialismo espiritual, ¿no? Eh, una persona que hace muchas constelaciones, me parece que eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es entrar en una especie de trance hipnótico. Y en ese sentido, son experiencias profundas de impacto que yo creo que no le hacen ningún bien a la persona. Entonces, si alguien va a exponerse repetidamente a hacer constelaciones, quien va a estar como terapeuta es importante que sepa muy bien cómo manejarse en un estado de trance, cómo acompañar y comprender bien la situación. Porque, bueno, otra frase maravillosa de Carlos es que es como tener un vaso de agua con lodo
que cuando ya se posa, pues se ve claro y es agitar una y otra vez, ¿no? Entonces, desde ese agitar una y otra vez, mm, lo que se produce es un bombardeo de experiencias muy intensas. Y, y la persona va a tener su foco atencional eh, en una mirada externa, ¿no? Muchos de los estados que puede ocurrir es esto, un estado de foco atencional externo, donde entonces va a un terapeuta, va a otro, cuando lo que necesita es estar para adentro, hacer contacto. Y en ese sentido, creo que sería interesante ver el efecto negativo de las constelaciones. ¿M? Cómo tanto puede perjudicar a los propios consteladores como a las personas que quieren trabajarse. Aprovecho, te lanzo una última pregunta antes de cerrar, Raúl. Sobre todo porque creo que en la sociedad actual está surgiendo esto mucho, estas experiencias que no sé cómo etiquetarlas, quizá un poquito superficiales en el sentido de cambiamos de terapeuta muy rápido, cambiamos de corriente terapéutica muy rápido, buscando algo, no sabemos muchas veces el qué, sin quedarnos a profundizar y sobre todo sin quedarnos a integrar, ¿no? Después de una constelación puede suceder algo muy importante que necesita su reposo también para poder dejar que, como tú decías, que el lodo baje y me permita una cierta claridad de lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Que puede ser difícil de asimilar todo, ¿no? De lo que ocurre en una constelación. No sé cómo lo vives tú en este sentido, ¿no? Pero en terapia sí que me encuentro personas que pues eso, que están con un terapeuta y vienen a preguntarme a mí si puedo atenderles, aún estando con otro terapeuta, ¿no? Entonces, esta sensación de la sociedad que sí, que ahora parece que quiere atenderse a nivel psicológico, pero lo empieza a hacer de una forma extraña. No sé qué etiqueta ponerle, ¿no? Pero de movimiento y se van hacia disciplinas nuevas, ¿no? A probar movimiento, respiración. Aparecen muchas disciplinas, probando muchas disciplinas distintas, ¿no? En busca de algo, no sé muy bien qué. No sé cómo lo vives tú esto. Y si te ha ocurrido, Sí, ¿no? sí, sí, con las mismas constelaciones, eh, también le escuché a Carlos decir que se utiliza el verbo constelar como algo que uno hace en la vida cotidiana, como ver la tele, leer un libro, ¿no? Eh, y con lo que cuentas también de otras disciplinas, ¿no? En el trabajo de psicoterapia, lo que más me encuentro es eh, el autosabotaje interno. Y, y creo que también la dificultad para mirarse a uno mismo. En ese sentido, yo creo que también un poco el estar con la mirada externa, a ver qué me dicen, cambiar de aquí a allá, sin que haya un pozo, sin que haya una escucha realmente activa. Y en ese sentido, pues tampoco. Si tiene dificultad para mirarse, tampoco puede mirar al otro, ¿no? Es más, desde una idea. Y bueno, participamos del sistema, ¿no? Y en ese sentido, también el sistema nos invita a ello, nos invita a estar muy en la cabeza, ¿no? Muy en lo que es ideal, se puede convertir también en una especie de snobismo, ¿no? Yo estoy haciendo esto, yo sí, pero ¿en qué te está sirviendo? Sí. Raúl, vamos a cerrar y me encantaría que cerraras tú con la reflexión que te apetezca, que quieras compartir sobre este tema tan bonito, apasionante, misterioso. Decías antes, no sabemos muy bien qué fuerzas aparecen cuando se está dando una constelación, aunque hay científicos como el mismo Rupert Sheldrake que habla de campos mórficos y la propia ciencia empieza a encontrarle cierto sentido. Em, ¿Con qué te gustaría despedirte? Bueno, me gustaría
agradecer, ¿no?, la oportunidad de eh, todas las experiencias que he podido vivir hasta el día de hoy, ¿no? Y especialmente el contacto con la terapia gestal y con las constelaciones familiares. Eh, y con las constelaciones, cómo a mí me han servido para afinar mi sentido de presencia, para, para darme cuenta, ¿no?, y estar más presente, y también para valorar el intercambio, ¿no? En el sentido de que, bueno, sentir que lo que doy lo doy como algo auténtico, lo que recibo lo recibo como algo auténtico, y cuando no es así, cuando es más bien por cortesía. Poder distinguir eso a mí me parece maravilloso, porque también me vi muchas veces ahí, ¿no? Y, y darte las gracias, José, por invitarme, por este tiempo compartido, ¿no?, por este intercambio. Eh, Creo que es esto, en esencia. Eh, Sentir que de alguna manera es como una sensación de paz, ¿no? Cuando siento que estoy en el lugar en el que estoy de la manera en la que quiero estar, ¿no? Y también el reto de cuando tengo mis bloqueos, cuando me trago, cuando eh, ese reto de querer seguir buscando la manera de sentirme mejor, ¿no? Raúl, muchas gracias a ti por este encuentro tan nutritivo. Te agradezco enormemente que hayas encontrado un espacio para compartir y me encantará seguir compartiendo contigo sobre, quizá profundizando más sobre las constelaciones o sobre otra temática. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti, un placer.